Este es el podcast de Seguros del Estado, un espacio creado para aprender, conversar y seguir creciendo juntos. Somos aliados en un mismo propósito, proteger y acompañar a los colombianos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Seguros del Estado. En esta oportunidad vamos a hablar de la intermediación, el mercado y el futuro asegurador, la evolución del seguro en estos tiempos de cambio. Soy Juan Carlos Morales, vicepresidente ejecutivo de Seguros del Estado, y en la tarde de hoy me acompañan Carlos Alberto Montoya, presidente de la Asociación Colombiana de Intermediarios de Seguros, ACOIS, y Camilo Arciniega, nuestro vicepresidente comercial. Bienvenidos, Carlos, bienvenido, Camilo. Gracias por este podcast de Seguros del Estado. Gracias, Juan, por la invitación. Qué rico estar aquí en medio de dos amigos. Muchas gracias. Claro que sí. Con Carlos nos conocemos hace un buen tiempo de la industria aseguradora y con Camilo, por supuesto, con quien trabajo allá hace unos 20 años. Somos aquí compañeros de Seguros del Estado. Vamos a tratar de que esto sea una conversación mirando hacia el futuro, un poco pensando o recapacitando hacia esas preguntas que nos hacen nuestros intermediarios todos los días. Y es, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro canal? Tenemos tiempos cambiantes, unos tiempos de transformación bastante importantes en nuestra industria, y eso hace que tengamos un poco que repensar y poderle transmitir a nuestros intermediarios qué es lo que creemos que va a suceder del canal de ventas. Pero empecemos para que nos conozcamos y contémosle a nuestros invitados quién es Carlos Alberto Montoya. Carlos Alberto Montoya es un economista que es papá de dos hijos grandotes ya, abuelo de dos nietos hermosos, economista, como les decía, con una especialización en Derecho y una maestría en Administración de Riesgos, un par de libros editados, uno se llama Manual de Seguros, que lo publicó la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y en el otro se llama Riesgo Estratégico, que lo publicó la Universidad EAFIT. Desde hace 44 años estoy con el sector asegurador. Recién llegado, más o menos llegamos por la misma época, Juan, enamorado de nuestro gremio, de nuestra profesión, de eso que siempre he dicho. A mí cuando en los hoteles me preguntan, ¿usted qué hace? Yo digo asegurador, porque esa ha sido mi vida toda la vida, en eso me he movido y sigo pensando que este es un negocio que todos los días, a pesar de todo lo que está pasando, todos los días se profundiza y solidifica más. Y a ti, como muchas personas de la industria les ha pasado, iniciaste siendo empleado de aseguradora y luego mutaste a ser intermediario hace ya varios años. Sí, yo fui empleado de compañía de seguros durante 13 años. Los otros han sido como intermediario de seguros. ¿Y todavía eres intermediario? Todavía tengo mi agencia de seguros vigente. Muy bien. Y un abrazo y una felicitación a Camilo, quien hace una semana, la semana pasada casualmente, cumplió 30 años en Seguros del Estado. Muchas gracias. Felicitaciones, Camilo, eso es un hito importante. Muy querido. ¿Quién es Camilo Arciniegas? Bueno, Camilo es una persona apasionada de los seguros. Trabajo en la compañía, como lo acabas de decir, hace 30 años. Mis primeros 25 como gerente de sucursal Carlos Alberto, y eso es una faceta que ha sido para mí muy interesante en mi trabajo, porque todas esas experiencias de las sucursales, de lo que pasa en las sucursales, las he podido capitalizar acá en la oficina principal. Papá de 3 hijos, ya también grandotes, como dices tú, y definitivamente en una etapa de mi vida muy bonita, porque he tenido la oportunidad de liderar el área comercial de Seguros del Estado, lo cual de la mano de Juan Carlos, nuestro vicepresidente ejecutivo, hemos podido lograr unos avances bien interesantes que seguramente ya los hablaremos en el transcurso de este podcast. Entrando en materia, Carlos, venimos unos procesos de transformación, de cambios importantes a nivel macroeconómico, a nivel político. Hoy uno no puede decir que está aislado del mundo, al contrario, estamos más conectados y más interactuantes que nunca, y eso hace que cualquier cosa que pase en este globo pues nos afecte. Con los cambios regulatorios locales, con los procesos de transformación macroeconómica, con todos los cambios que estamos viviendo, ¿qué piensan los intermediarios? O sea, ¿qué creen los intermediarios? ¿Cuál es su rol? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que creen? Juan, mira, yo siento una cosa. El mundo ha cambiado, pero lo que ha cambiado han sido fundamentalmente apoyos tecnológicos que hay que incluir en el día a día de la actividad. La intermediación de seguros como tal, su objetivo, lo que pudiéramos llamar su núcleo, sigue estando ahí. El núcleo es el mismo, es el generador de confianza en el sector. Ese papel sigue estando ahí. Simplemente, ¿qué pasa? Con todo esto que está pasando, el intermediario de seguros ya no carga ni la tarifa,
ni la calculadora, ni bolígrafos, ni solicitudes, nada de eso. El intermediario de seguros hoy carga un teléfono, un computador, un iPad, otra cosa. Y conocimiento. El conocimiento sigue siendo el generador de confianza, el que les sirve para poder mantener la confianza del asegurado, porque para el asegurado, algún tratadista argentino decía, hasta las grandes empresas son consumidores de seguros, no son B2B, no son de negocio a negocio, sino que hasta las grandes empresas son consumidores y debieran recibir el mismo tratamiento de consumidor como el consumidor de a pie, porque resulta que el tema de seguro es tan especializado que la compra de un seguro, la adquisición de un seguro, la contratación de una protección no es un ejercicio parecido al retail, parecido a la venta de gaseosas o de cualquier otra cosa. Esto es un negocio supremamente atípico y por eso digo, el conocimiento como base de la generación de la confianza y todo esto que ha venido pasando en el mundo como respaldo. Es decir, con lo que le gusta decir hoy a la gente, el back office lo más tecnificado posible y el front office lo más personificado posible. Okay. Esa persona es la que genera confianza, pero genera confianza él desde su forma de hacer con un respaldo tecnológico tan grande como sea posible. O sea, a ver si te entiendo y si te interpreto. Los cambios, las transformaciones que estamos viviendo en los procesos, en las herramientas tecnológicas, en el qué hacer, entonces lo que ha fortalecido es la relación, el conocimiento para poder fortalecer la relación con el cliente. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Es que mira, yo primero tenía que irme y la narrativa de un intermediario de los que empezamos hace años, una cotización. Era un ejercicio de escribir cartas a las compañías, enviarlas con el mensajero, que el mensajero fuera a las sucursales y las llevara, a la semana pasar a recoger si ya estaban las cotizaciones, armar un cuadro comparativo, tomar las solicitudes, irse para donde el cliente con el cuadro y las solicitudes, y allá con el cliente estructurar algo, regresar con las solicitudes firmadas, hacer una carta para llevarlo a la compañía, que la compañía produjera, llegaban las pólizas, había que revisarlas que quedaran bien hechas y después de eso otra carta para donde el cliente a llevarle el producto. Y todavía faltaba ir a recoger el cheque para llevarlo a la caja de la compañía. Hoy nada de esas tareas operativas está. Todo eso desapareció. ¿Quién sigue estando ahí? La persona. La persona. Ese sí sigue estando. Los procesos se digitalizaron y se van a digitalizar cada vez más. Y la inteligencia artificial nos va a traer muchos cambios interesantes. Yo creería que hoy lo grande que hay por hacer es cómo asimilar todas las ventajas que tiene la inteligencia artificial en mantener la cara frente al cliente con el mayor respaldo tecnológico posible. Y yo le pediría a Camilo que nos acompañe un elemento, Camilo. Es que creo que también, Camilo, y Carlos me acompañará de pronto en lo que voy a decir, es que tenemos un cliente más informado, más exigente. Dale, Camilo, dale, Camilo. No, claramente, y Seguros del Estado ha venido trabajando de manera intensa en esa situación. Primero que todo, nosotros a nuestro intermediario lo consideramos como un cliente. En nuestra cadena de valor, por supuesto. Y tan es así que dentro de nuestros pilares estratégicos, Carlos, estratégicos para este año, el número 1 es fortalecer ese canal intermediado. Y definitivamente Seguros del Estado, a través de lo que ustedes han venido mencionando, de brindarle herramientas de autogestión, ¿sí?, de fortalecer a través de la escuela de capacitación que tiene Seguros del Estado sus intermediarios, ese conocimiento que también lo hablaron ustedes, lo conversaron, a través de tener a un intermediario más informado de lo que está pasando en la compañía, de todas las campañas que hacemos en redes sociales, en medios de publicidad, que se han vuelto pues definitivamente un canal de comunicación muy importante. Y lo que dice Juan Carlos, la decisión de que definitivamente estamos tomando decisiones con más puntería. Antes funcionaba más esa intuición que tenemos todos en el sector asegurador y que funciona de una manera muy importante, pero hoy en día lo que hemos pensado es que tenemos que tomar decisiones con más puntería, no con tanta intuición, y para eso la compañía
ha venido brindándole unas herramientas a las sucursales para que lo lleven a sus intermediarios, como segmentación de la base de datos de clientes. Les damos una información de sus estadísticas casi en tiempo real, de cómo van, saben cuáles son sus renovaciones, saben cuáles son sus comisiones, saben absolutamente una cantidad de información que les permite llegar a donde los clientes muy informados y tener esa capacidad. Y por otro lado, también de alguna manera los estamos haciendo un acompañamiento comercial, ¿sí? De seguimiento, de generar campañas, de generar estrategias que nos permiten. Pero no podía faltar el plato más importante, es mantener motivado a esos clientes y esos intermediarios. Y lo hemos logrado a través del Club Genial, que es un programa de incentivar a nuestros intermediarios, aparte de las comisiones que les venimos pagando, que por cierto en Seguros del Estado son muy buenas. Seguimos buscando o creyendo que el intermediario necesita tener ese incentivo y esa manera de pues, trabajar y sentirse más a gusto con nosotros. Y para mí lo que redondea todo ese plato y lo más importante, diría, es que hoy Seguros del Estado entró en la cultura de la experiencia. Entonces ya hoy tenemos nuestras mediciones de NPS, del esfuerzo, y eso nos ha permitido focalizarnos en dónde están nuestras prioridades para mejorar esa relación y esa atención con nuestros clientes y con nuestros intermediarios, por supuesto. Entonces, pues todo eso yo creo que Juan nos ha permitido tomar mejores decisiones y tener una data y una analítica mucho más concisa y más precisa, que al final del día nos hace tener un negocio más rentable, que es lo que al final buscamos todos. Estamos dotando a nuestros intermediarios, el sector asegurador y nosotros particularmente en Seguros del Estado, dotamos a nuestros intermediarios, que valga la pena decirlo aquí y porque lo repetimos constantemente, es nuestro único canal de comercialización. Nosotros no vendemos a través de otros canales, de ahí la importancia, de ahí el relacionamiento, en fin, pero también entonces lo que hacemos es dotar al intermediario de una serie de recursos, de un arsenal suficiente en conocimiento, en incentivos, en herramientas, en fin, para que él pueda adelantar su tarea de buena manera, tal y como lo dices, Carlos, pues en ese proceso de transformación, que pueda entonces encargarse de lo realmente importante desde siempre, y yo creo que hacia el futuro, y es la persona. En ese marco, porque está bien que él tenga la oportunidad de fortalecer la relación con su cliente final, el persona a persona. ¿Qué hacemos, Camilo, para seguir fortaleciendo la relación intermediario-aseguradora? Más allá de toda la dotación que le damos, porque está muy bien que lo dotemos de kits, pero debajo tiene que haber una relación. ¿Cómo la fortalecemos? Juan, mira, pues súper importante tu pregunta. Y lo hemos tenido ya en varios, y lo hemos hablado en varios escenarios. El mercado asegurador, buscando virtualizar, buscando automatizar, buscando perder de alguna manera el contacto directo con el intermediario, buscando una agilidad, no sé, como lo quieran plantear. Y por el contrario, Seguros del Estado, buscando prevalecer ese ADN que tenemos, que es el de las personas que tú has mencionado, nosotros lo que hemos hecho al contrario es fortalecer nuestras oficinas. Te quiero recordar que Seguros del Estado tiene 32 oficinas a nivel nacional y de las cuales tenemos 24 sedes en ciudades principales, y eso hace que nuestro ADN o nuestra cercanía con los intermediarios, como lo hemos venido diciendo en todos los escenarios, es estar ahí. Es que si usted manda un negocio, usted pueda discutirlo con el técnico, tenga una persona al otro lado que le conteste el teléfono, por supuesto, apoyado de herramientas de autogestión, de procesos fáciles de pago, pero al final del día, y lo hemos tratado de promover y creo que nos está funcionando y nuestros intermediarios nos lo reconocen, es volver a lo básico, como dicen los americanos, back to basics, volver a nuestras oficinas, hacer los negocios en persona, a resolverlos rápidamente y casi que tomes el tinto y lleves su póliza puesta. Es que ese Camilo debería ser el éxito del negocio. Porque si yo estoy generando confianza frente al cliente, ¿qué confianza estoy generando? La que yo pueda tener con la compañía. Si yo no tengo confianza en la compañía, pues entonces, ¿qué compañía es la que voy a promover? ¿Cuál es la compañía a la que voy a incentivar? Donde me siento que haya confianza. ¿Y dónde siento que hay confianza? Y voy a retomar lo que tú dices. Donde yo llego a una sucursal y por lo menos me atienden. No me dicen, hable con un avatar. No me dicen, no, aquí no hay ninguna delegación, todo tiene que ser a través de un señor que se las sabe todas, que trabaja por ahí en la estratosfera, no. Sí, esa generación de confianza... Termina siendo esa extensión de la confianza. Pero es decir, esta confianza es una confianza en la que el intermediario está en el puente. Correcto. Y tiene dos puntas.
el cliente y la compañía. Si el intermediario no desarrolla confianza desde y hacia la compañía, de los dos caminos, y no la desarrolla de los dos caminos hacia el cliente, el intermediario no va a permanecer. O va a ser un intermediario que lo eligieron una vez por precio, pero a la siguiente vez se va a ir. Entonces la permanencia está dada en función de cómo estoy generando confianza, de cómo estoy obteniendo confianza y de qué confianza estoy obteniendo también de la compañía. Porque mi cliente puede creer en mí, pero si la compañía no cree en mí, pues no va a ser lo suficientemente fluida la relación para atender adecuadamente a mi cliente. Y eso me empata perfecto para preguntarte, desde el rol de presidente de ACOIS, ¿qué están haciendo desde ACOIS como una plataforma de formación, de capacitación, de entrenamiento, de profesionalización de la actividad? Porque yo creo que también allí tenemos que reconocer que históricamente hemos pecado en no ser lo suficientemente formadores y desarrollar una profesionalización de la actividad. Pero eso ha cambiado sustancialmente. Pero, desde ACOIS, ¿qué están haciendo hacia la profesionalización y hacia fortalecer la relación con las aseguradoras? Porque no podemos seguir viendo a las aseguradoras como mi contraparte. No. Que aquí hay una alianza. Somos parte del mismo negocio. De acuerdo. Somos parte del mismo negocio. Inclusive hay que decirlo con claridad. No solamente la compañía de seguros, el reasegurador, Acoldese, Acter, una serie de actores que todos devengamos del mismo, que es el cliente. Todo ese ecosistema debería tener muy claro, en estas teorías nuevas de cliente céntrico, debería tener muy claro que el cliente es el que genera para todos y cómo entre todos le hacemos la vida más fácil al cliente. Entonces, en eso que hemos hecho en ACOIS, no competimos con las compañías de seguros. Es decir, tu producto de vida, preocúpate tú porque el intermediario lo conozca. Tu producto de cumplimiento, preocúpate tú porque tu intermediario lo conozca. Nosotros necesitamos que cuando eso llegue donde el intermediario encuentre eco y eso genere otras cosas. Entonces, nosotros pensamos en una intermediación de seguros profesional, que se entienda como empresario y como un empresario que está buscando crear empresa, no negocio, no trabajaderito, sino una empresa sólida. Entonces estamos hablando de cosas como la ética. Hoy por hoy es lamentable la condición de la ética en el sector asegurador, y hablo del sector, es lamentable. La venta de principios porque hay primas de por medio se está dando generalizada, y eso es muy triste. Eso es muy triste. Nosotros seguimos propendiendo porque el intermediario voluntariamente se adhiera a la declaración de principios éticos que hicieron Copaproce y Vipar en los años 80 como la gran declaración. Esas dos entidades son dos de las entidades que forman la Federación Mundial de Intermediarios de Seguros y declararon una serie de principios éticos. Nosotros seguimos promoviendo que la gente lo firme, no en nuestros estatutos tenerlo, porque es que la idea no es que haya otro papel, sino, oiga, venga, usted, Camilo, ¿se compromete a esto? Sí. ¿Y cuál es mi castigo? No, es que usted se compromete. Sí, comprométase usted. No me preocupe, nadie lo va a castigar, sino que si usted quiere asumir estos valores, asúmalos y trabájelos, porque es que eso va en bien de su profesión. Nosotros estamos hablando hoy por hoy de un tema que es medio tabú, medio a escondidijos, y es la responsabilidad del intermediario de seguros en la relación con el cliente. ¿Cómo es el tema de errores y omisiones? ¿Hasta dónde va? ¿Cuál es el riesgo del intermediario y cuál es el riesgo de la compañía de seguros si el intermediario no es lo suficientemente sólido? Eso hay que hablarlo y hay que decirlo. Y hay que decir que aunque la norma no se lo exija a todos, eso es profesional. Voluntariamente sí muchos deberían tenerlo. Y entonces estamos trabajando en eso. Es un comportamiento profesional. Profesional. Mi profesión es esto, yo vivo de esto. Correcto. ¿Cómo de esto? Yo me preocupo por saber de esto. ¿Sí? Entonces estamos formando al intermediario en las cosas que no necesariamente la compañía de seguros entra a formarlo. Nosotros en el Congreso Nacional de Intermediarios de Seguros del año pasado estuvimos hablando de inteligencia artificial y de riesgo cibernético, ni siquiera con actores del sector asegurador, con personas que venían de otros sectores. Porque, señor intermediario, como tema de conversación, usted tiene esos temas con su cliente. Porque está bien que usted sea más o menos afín a la tecnología,
pero que el riesgo cibernético nos tiene reventados. Es una realidad. ¿Y qué está haciendo usted siquiera para traer esa conversación con el cliente? No depender del producto, sino depender de la idea, del concepto. Entonces ahí hemos venido trabajando en contar historias a los intermediarios que los vayan formando, que les vayan dando más fuerza. En el Congreso de Bucaramanga le dedicamos todo un día a hablar de lo que a mí no me gusta. Sé que la compañía tiene un producto para eso, que a mí no me gusta hablar de sucesión, porque para mí sucesión implica que yo ya me morí. Entonces, no, sino de transición del liderazgo, legado, como medio herencia. Además, le dimos una denominación con Camilo y lo llamamos legados empresariales, porque tú acabas de decir algo también importante, es que aquí estamos hablando de empresarios. De empresarios. Entonces, legado empresarial es como Camilo hoy lidera esa iniciativa. Y es hablar hoy de transición del liderazgo. Correcto, tal cual. Es un líder que no necesariamente ni se tiene que morir ni se tiene que ir, sino que él mismo apadrina a su nuevo líder para que surja, y cuando madure la relación, el uno podrá opacarse sin que le pase nada al otro. Estamos absolutamente alineados con nuestro concepto. Mira, Camilo, vas a ver un poco de legados. Dale. Sí. Pero quisiera no se aguanta la gana de hablar de legados. Porque, a ver, es el tema que lleva liderándolo 3 años, empujando, porque lo llamábamos antes legados y teníamos el concepto de que era la transición al hijo, al sobrino. Y llegó Camilo y dijo, bueno, no, un momentico, es que la transición también es al hermano, a la esposa, al cercano. Camilo está en la vicepresidencia porque los legados no funcionaron. Acuérdese, doctor. Y ahí hay un factor, Juan, que fue el diferenciador, y es que nosotros salíamos a buscar el legado ya cuando las personas eran muy adultas. Claro, y ahí de golpe nos estábamos equivocando porque no teníamos la cantidad o la afluencia de intermediarios que entonces los cursos los hacíamos con 10, con 15. Hoy en día, para contarles un dato aquí curioso, la última inscripción fueron 800 y graduamos a 250. Entonces, pues ya pasamos a otro nivel y lo llevamos a otros temas diferenciadores que son el día a día del negocio. No solo estamos hablando de producto de seguro, estamos hablando de relaciones interpersonales, estamos hablando de manejo tributario, de manejo contable, de inteligencia artificial, de redes sociales, de una cantidad de análisis financiero, de una cantidad de temas que se vuelven fundamentales para el manejo de una agencia, y que esa transición entre el padre, el hijo, entre el padre, el que sea, se dé de una manera amable y tranquila, ¿sí? Y pues efectiva, por supuesto. Ven, Camilo, pero ahí empátalo, porque ¿cómo logramos consolidar eso que llamamos la alianza intermediarios aseguradoras? Porque esa alianza hay que fortalecerla, obviamente, para el crecimiento de ambos, pero sobre todo para el crecimiento del país. ¿Cómo crees que podemos consolidar más esa alianza? Juan, es que yo le cuento una cosa. Nosotros hicimos hace 2 años una encuesta a los intermediarios asociados a ACOIS, y nos dio 2 datos, de pronto miento con algún número exacto, pero aproximadamente el 67% de las agencias de seguro están lideradas por mujeres, pero en promedio tienen 57 años. Quiere decir, rapidito y sin mucho análisis, que el 67% de la intermediación de seguros es jubilable. Entonces, si la compañía de seguros tiene un foco en el intermediario, tiene que tener el foco en el intermediario, no en el de hoy, sino en el que viene detrás. Sí, de acuerdo. Porque es que el de hoy está que se le acaba, ¿sí? Entonces es cómo vamos a lograr que esa transición mantenga la confianza creada. Porque nosotros 3 tenemos un alto nivel de confianza y nos conocemos desde hace muchos años y podemos hacernos chistes sin problema. Pero si mi hijo viene a esta reunión, seguramente tendrá que ser muy formal, porque él no tiene el mismo nivel de confianza. Entonces, ¿cómo vamos heredando, transitando, haciendo la transición de esa confianza que hoy tiene un promotor, un emprendedor que tiene una oficina de intermediación? ¿Cómo esa confianza transita, se traslada hacia el nuevo sucesor, sea quien sea? Y se construye con las nuevas expectativas en las nuevas realidades, porque es que además estas nuevas generaciones pues tienen otras escalas en donde hay que entenderlas y cómo construir la confianza. Exactamente. ¿Cómo consolidamos esa alianza, Camilo? Pues mira, Juan, nosotros hemos venido de manera muy activa brindándole herramientas a nuestra fuerza de ventas, a nuestros intermediarios, para lograr el objetivo conjunto. Y te voy a poner un ejemplo, Juan, que tú lo conoces.
es el tema de la preventa en el ramo de cumplimiento. Nosotros tenemos un Buenísimo. programa en el cual una área muy juiciosa técnica hace un estudio a través del SECOP de todos los procesos estatales que hay en el país y sistemáticamente hacemos un análisis y un estudio para entender, de acuerdo a nuestro apetito de riesgo, a cuáles tenemos interés en participar y no. Y eso lo consolidamos en un documento o en una cartilla que se llama un FlickSnack, que se lo mandamos mensualmente a todos nuestros intermediarios, ¿sí?, a un buzón de correo que tenemos muy importante, y eso le permite a ellos de alguna manera focalizar sus esfuerzos o entender cuáles son los negocios que tienen apetito de riesgo para la compañía. Pero no solo eso, ¿cómo hemos afianzado también nuestra relación, Juan? Hemos buscado la manera de cómo volverle esa vida más sencilla a nuestros intermediarios a través de varias herramientas. Por ejemplo, hace 2 años la compañía creó el Centro de Expedición. Es una herramienta o un área de la compañía que le permite a los intermediarios que no tienen delegación de expedición de cumplimiento tramitar rápidamente esos documentos que solicita. Y te voy a contar, hoy en día nuestro tiempo máximo del 95% de nuestros documentos máximos se entregan en 4 horas. Eso nos ha permitido afianzar esa relación comercial con nuestros intermediarios y nos permite pues crecer de la mano con ellos, porque estas herramientas, estas facilidades que les damos no son herramientas, son multiplicadores, son posibilidades de que el intermediario pueda llegar a lugares donde Seguros del Estado no tiene oficina. Y esa es la misma labor del intermediario. El intermediario lleva a la compañía a todos los lugares de Colombia. Seguros del Estado tiene pólizas suscritas en todos los departamentos del país y no en todos los departamentos tenemos oficina y en todas las regiones. Entonces, eso es lo que le estamos soportando. Y por supuesto, Juan, la tranquilidad de brindarle a los colombianos la posibilidad de seguir creciendo sus negocios con tranquilidad, la posibilidad de que los colombianos puedan tener el respaldo de una compañía, y lo hemos venido hablando en todos nuestros... un tema muy importante que estamos ahorita trabajando es todo el diseño de la marca de seguros frente a lo que queremos transmitirle. Y hoy en día lo que queremos es decir a nuestros clientes que tenemos decisiones respaldadas, o sea, nosotros permanentemente estamos tomando decisiones, pero esas decisiones las hacemos con la convicción de que va a beneficiar a las personas. Entonces, pues yo creo que ahí también está esa responsabilidad, Juan, a nivel del mercado. Regresando a COIS, Carlos, obviamente hay un esfuerzo importante en el crecimiento del intermediario, en el fortalecimiento de su profesionalización. ¿Y qué está haciendo COIS como gremio para fortalecerse como gremio? Ese es un ejercicio del que quisiera saber más. Juan, a ver, ¿Dónde está la bolita, güey? No, es decir, mire, aquí hay un par de realidades y voy a mencionar otro gremio. FENALCO no tiene el 5% de los comerciantes asociados. Y eso es una realidad. Y eso es una realidad y tiene 120 años de fundado, ¿cierto? Nosotros andamos por el mismo 5% en intermediación. De los 8.000 y algo de intermediarios que hay nosotros, tenemos 420. Estamos en el mismo 5%. ¿Será que solamente el 5% de los colombianos les interesa tener un gremio para interactuar, para conversar? Algo que nosotros hemos dicho, por ejemplo, cosas como esta. La labor de la intermediación es solitaria. El intermediario, por naturaleza, es un hombre solo, porque está solo frente al cliente y enseguida toma su conversación con el cliente y se va solo frente a la compañía, y en su oficina de pronto tiene con quién compartir, pero no necesariamente un otro con el que pueda desahogarse y tener. Tenemos un chat nacional de una fortaleza, porque es eso. ¿Dónde sé yo y esta póliza de cumplimiento con estas especificaciones, en qué compañía de seguro me la expiden? Para no tener que hacer 20 llamadas, pues pongo el letrero en el chat y en el chat me aparece inmediatamente. Alguien me dice, mire, yo acabo de hacer una con tal compañía. Una red de apoyo ahí. Con tal compañía. Entonces, creo que como gremio necesitamos ser mucho más grandes, más grandes, no por nada distinto a poder ofrecerle a más colombianos más tranquilidad en la compra de seguros. Nosotros sentimos que tenemos una intermediación profesional asociada con nosotros. Voy a mencionar algo que en privado lo hemos conversado un par de veces, y es el intermediario de seguros está muy acostumbrado a que la compañía de seguros le da y muy poquito en autogestión. El intermediario de seguros de ACOIS tiene
varias ventajas. La primera, es capaz de pagar por pertenecer, que es en la única parte que el intermediario de seguros paga por pertenecer. Ninguna compañía le pide nada para estar, no. Nosotros le decimos, oiga, venga, denos una cuotica, chiquitica, pero denos una cuotica, por pertenecer. ¿Por qué? Porque se sienta parte, para que lleve con orgullo el escudo de la asociación. ¿Sí? Para que lo tenga en sus correos electrónicos, para que diga que usted es asociado a su gremio, para que le muestre a sus clientes que usted profesionalmente hace parte de un gremio, porque el médico exhibe su diploma de la sociedad médica y nosotros no exhibimos que somos parte del gremio, no, somos parte de un gremio y eso lo tenemos allí. Entonces es cómo ir generando ese crecimiento del intermediario en autosatisfacer una cantidad de cosas que no necesariamente dependa de que la compañía se las dio o no. Que la compañía me lleva a unas convenciones espectaculares y eso está bien, esa es la labor de la compañía. Nosotros hacemos unos congresos espectaculares. Algunos no van porque hay que invertir. Sí, hay que invertir, pero buscamos siempre, con el apoyo de compañías como Seguros del Estado, que siempre ha estado con nosotros en estos trabajos, pero que buscamos siempre que para el intermediario de seguros sea lo más suave posible el ingreso a su congreso. Y aprovecho para hacer publicidad aquí. Ahora el 20 y 21 de agosto, ahí entre el cumpleaños de, Pereira, de los dos, entre el cumpleaños de los dos, vamos a estar en Pereira. Y vamos a estar en Pereira. Ahí estaremos. Y muchas gracias, Juan. Y la inscripción para un intermediario de seguros le va a costar 600.000 pesos. Eso es simbólico. Para un evento, ustedes han estado en el evento, para un evento como se hacen estos eventos, que es con todo lo que hay que tener, no es significativo. Y además vamos a tener 8 conferencias de un tamaño espectacular, espectacular. Ya tenemos la parrilla pues, de conferenciantes organizada y creemos que tenemos un congreso que va a ser de primera línea. Qué bueno que los intermediarios de seguros reconozcan, oiga, allá van a hablar de una cosa que a mí me interesa. Y este año la vamos a dedicar a hablar del mercado. Okay. No de mercadeo, no de, oiga, ¿cómo hago para ganar, hacer 3 visitas más? No. Ese problema lo tiene Camilo. Es, oiga, ¿qué es eso de sostenibilidad en una empresa? No sostenibilidad como el hijo bobo de la ecología. No, ¿qué es una empresa que en el largo plazo se sostiene? Visión de futuro. ¿Qué es una empresa competitiva? Y entonces, ¿cómo hablamos de competitividad? Porque ahora que hablabas, a mí me venía una cosa que leí esta mañana, y es que el 70% de los corresponsales bancarios están inactivados. En cambio, yo pregunto, ¿los corresponsales de seguros cómo están? Y los corresponsales de seguros somos los intermediarios. Sí, toda la red de intermediarios. Somos los intermediarios, claro. Porque Seguros del Estado tiene 32 oficinas, decías. Sí. 32 oficinas, pero tiene 4.000 intermediarios. Entonces tiene 4.032 oficinas. Sí, porque en las 4.000 oficinas del intermediario está la imagen de Seguros del Estado. Que vendemos pólizas en Leticia, en San Andrés, un poco para ser exagerados los extremos, pero es cierto. Claro. Tenemos corresponsales en San Andrés, tenemos un intermediario en San Andrés hace tal vez 30 Muchos años. Y tenemos intermediarios en Leticia, en Mocoa, bueno, en Los Llanos, ni hablar. Entonces sí tenemos una red de corresponsales en todo el país. De corresponsales. Ya para ir cerrando, yo quisiera que cada uno dé un mensaje muy corto para los intermediarios, pero no en función del negocio, no en función de la profesión y hacia el futuro. ¿A qué le espera en todos estos cambios que estamos viviendo al futuro de la intermediación? Que yo estoy convencido, entre otras, y lo hemos hablado Carlos, bueno, y con Camilo muchas veces, que la intermediación sigue siendo vigente en nuestra actividad. Por lo menos así lo vemos desde Seguros del Estado y desde mi posición personal también lo tengo clarísimo. Pero más allá de eso, porque eso no es el debate, es un mensaje hacia la intermediación. Adelante, Camilo, y le damos la palabra a Carlos. Pues mira, Juan, la intermediación de seguros es una profesión. Y eso sí lo quiero pues dejar claro de que definitivamente es una actividad que se ha venido profesionalizando a través de diferentes medios, a través de normatividad. Como todos sabemos, tenemos que todos los intermediarios deben tener un registro de idoneidad, el cual ha venido funcionando. ¿Qué le quiero dejar de mensaje también a los intermediarios? Que definitivamente tienen que entrar en la era de la tecnología. Vemos con alguna preocupación que muchos intermediarios, medianos, pequeños, como que no han entendido la importancia que requiere en algún momento definitivamente
tecnificar de alguna manera sus agencias. No tiene que decir que la tengan que volver como la NASA, no, pero sí buscar herramientas tecnológicas que le permitan tener una experiencia de cliente o sus clientes más amena. Y un mensaje súper importante ya desde el corazón de Seguros del Estado es que Seguros del Estado está cumpliendo 70 años de trayectoria y lo ha hecho de la base y con las ventas de sus intermediarios, de su único canal de ventas. Entonces, pues, el mensaje que le puedo transmitir es que seguimos trabajando al interior de la compañía en brindarles nuevos productos. Este año vamos a salir con un par de productos nuevos súper diferenciales en el mercado. Vamos a salir con algunas herramientas de autogestión nuevas, muy importantes dentro del core de negocios de Seguros del Estado. Seguimos implementando nuestro plan de incentivos, lo vamos a ampliar. Al final de año vamos a salir con una nueva herramienta que le va a permitir a todos los intermediarios hacer efectivos automáticamente esos incentivos que les estamos dando. Estamos trabajando también desde el área de vinculación de la compañía, cómo hacerle a esos intermediarios para que sus clientes cuando se vinculen a la compañía sea mucho más fácil hacerlo. Vamos a tener nueva página web. Bueno, y por ahí podría seguir mencionando muchos de los proyectos en los cuales lo estamos haciendo desde cara a hacerle esa satisfacción y esa visión a nuestros intermediarios mucho más fácil y esa vida mucho más fácil. Entonces ese es mi mensaje de otros 70 años más, de que vamos a seguir creciendo de la mano de nuestros intermediarios y que definitivamente Seguros del Estado siendo una compañía de personas. Adelante, Carlos. Cuando yo veo la intermediación de seguros, digo, esto no empezó ayer y no se va a acabar mañana. La intermediación de seguros es una profesión necesaria, dado la complejidad de los productos. El producto de seguros, cuando una compañía logra su gran maravilla, lo baja a 7 páginas y cada vez que lo resume, lo complejiza más porque vuelve los términos mucho más exactos, con más definición detrás, y eso hace que sin intermediario el cliente esté muy solo en la relación. No es local que tengamos la fama que tenemos, es una fama mundial. En todas las películas la compañía de seguros es el patico feo, y la razón es muy simple. La intermediación de seguros, en la medida en que no hace su trabajo profesionalmente, que no es capaz de enfrentar la realidad del contrato y explicarle al cliente qué sí y qué no, cómo sí y cómo no. Y si no lo compra por los no, que no lo compre de una vez, pero que no lo compre creyendo que sí y llegando a un no. Entonces mi posición ha sido pensar que si el intermediario es capaz de mantenerse profesional, íntegro, un profesional capaz de decir la verdad como es. Si ves que va a perder el negocio, se pierde, pero que no pierda su ser por andar haciendo un negocio. Entonces, ese intermediario de seguros profesional, ese intermediario de seguros capacitado, ese intermediario de seguros que tiene todo el back, mientras más sistematizado posible, mejor, que puede llegar donde su cliente y en 3 minutos compararle 8 cosas de automóviles sin problemas, pero que con lo que le pasa a cualquier cliente. En estos días hubo una noticia diciendo que las acciones de los corredores de seguro en el mundo se estaban debilitando por un problema de inteligencia artificial. Digo, el problema fue el que escribió la noticia. Sí, de acuerdo. Porque yo le entrego un cuadro de esos comparativos a cualquier cliente y le digo, defina, y yo sé qué va a hacer. Se va a ir a la línea de abajo y va a escoger el precio. Y en seguros sabemos que ese es el peor error que puede cometer un cliente, porque aún en productos como cumplimiento, las definiciones no son exactas, no son estándar. Entonces, venga, ¿cuál es el alcance de esta cobertura en esta compañía? ¿Hasta dónde va esta cobertura? El que sabe eso del intermediario. Su cliente, así se ponga a estudiar, no lo va a entender. No, porque en seguros hay que decir una cosa, hay que saber leer lo que no está escrito. Esas cosas que están excluidas por código y que si no están amparadas en la póliza, entonces desde el código se excluyeron. El cliente no tiene capacidad para eso, no está para eso. Ni tiene por qué. Y lo decía en otro ambiente, hablando de otro producto, es, oiga, ¿y cuál es el cliente que conoce siquiera 4 o 5 compañías de seguros para poder tener una percepción de mercado? Es el intermediario de seguro el que está ahí.
Entonces, la intermediación de seguros capacitada, profesional, íntegra, idónea, ética, esa permanecerá con todo el respaldo tecnológico posible. Eso es otra cosa. Pero Insurtech es una herramienta, no un competidor. Las nuevas formas de comercialización no son competencia. A nadie le han dicho que no pueda salir a crear una plataforma para vender seguros. No, créela. Ahora, eso sí, si usted no la crea, no se preocupe si Camilo la crea. Sí, alguien la va a hacer. Alguien la va a crear. Y después no hay que, porque fue usted el que no la creó. Entonces, es eso. Es decir, es simplemente en qué punto estoy. Además, ¿cuál es mi mercado? ¿Cuál es mi negocio? Entender desde la estrategia en qué negocio estoy. 3 intermediarios de seguros pueden salir donde el mismo cliente y atenderlo entre los 3 sin tocarse, porque el uno es especialista en riesgos laborales, el otro es especialista en personas y familia y el otro es uno especialista en seguros empresariales. Y conversan con el cliente los 3 amablemente sin tocarse, porque cada uno entiende cuál es su negocio. Y desde entender cuál es mi negocio, yo puedo proyectar muchas cosas. Si yo no sé para dónde voy, bájese que ya llegó. Gracias, Carlos. Qué espacio, Camilo y Carlos, qué espacio tan agradable, qué charla tan interesante. Espero que para nuestros invitados al podcast de Seguros del Estado, pues esto sea de verdad relevante, importante, les hayamos podido transmitir como esos mensajes hacia el futuro. Gracias, Carlos. Sabemos de tu agenda, de tus compromisos. Esta es tu casa. Muchas gracias. Y esperamos tenerte aquí en una nueva oportunidad. Camilo, mil gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden ustedes que pueden vernos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, y ahí pueden entonces conocer más de Seguros del Estado y los esperamos en un nuevo podcast.